Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en la mesa de The Objective. El día después de las elecciones generales del 23 de julio les prometimos en otro programa que hicimos que estaríamos el 17 de agosto en la sesión de constitución de las Cortes. Y aquí nos ven, con Paloma Cerville, con Ketty Garat, en esta mesa. Bienvenidas. ¿Qué tal, Álvaro? De nuevo para analizar, en este caso, cómo ha ido el primer día de la 15ª legislatura de la democracia española. Básicamente lo que ha sucedido, si ustedes todavía no se han enterado, se lo explico brevemente, es que ha salido elegida como presidenta del Congreso de los Diputados Francina Armengol. Francina Armengol es diputada del Partido Socialista, expresidenta de Baleares, y no solo ha salido elegida para ese puesto, sino que ha obtenido mayoría absoluta en primera votación. Cuando todo el mundo sospechaba que las cosas estaban igualadas, que iba a haber emoción, que no se sabía quién iba a votar a quién, porque había dos candidatas, Cuca Gamarra del PP y Armengol del PSOE, al final, cero sorpresas, 178 votos a favor de Armengol y 139 a favor del Partido Popular. Es decir, Armengol ha conseguido más de lo que se sospechaba y de lo que necesitaba, porque le hubiera bastado la mayoría simple en segunda votación, y no ha sido necesario. Y el Partido Popular, Cuca Gamarra, ha obtenido mucho menos de lo que se esperaba, porque se hablaba incluso de 172 votos. En este caso, 139, que son los 137 del PP, uno de Unión del Pueblo Navarro y uno de Coalición Canaria. Los de Vox ni siquiera han votado al Partido Popular. Por tanto, la victoria ha sido contundente, sin paliativos, para el Partido Socialista, que además ha arrasado con el resto de la mesa del Parlamento. De 9 puestos va a controlar 5, 3 con diputados del Partido Socialista, 2 se los ha cedido a Sumar, y en el otro lado consigue el Partido Popular 4 puestos porque no ha querido cederlos a nadie más, en este caso a Vox, y por eso Vox supuestamente ha anunciado que ahora ya no va a entregar gratis los votos a Feijóo en el caso de presentarse a una investidura. Dicho esto, y habiendo visto lo que ha pasado, a muchos nos quedan muy pocas dudas de lo que puede pasar a partir de ahora. Teníamos quizás la sospecha de que pudiera haber una primera sesión de investidura porque Feijóo efectivamente había ganado las elecciones y decía tener 172 escaños, pero es que se acaba de demostrar en el Parlamento que hay un candidato, Pedro Sánchez, que es capaz ahora mismo de conseguir 178, 2 más de los necesarios para ser presidente. Por tanto, en estas circunstancias, cuando vayan la semana que viene a ver al rey los diferentes portavoces parlamentarios, yo creo que el monarca no va a tener otra que entregarle la posibilidad de ir a la investidura al candidato del Partido Socialista, porque se acaba de demostrar que sí, que hay un candidato con los votos suficientes. Por mucho que Feijóo desee ser presidente, por mucho que haya ganado las elecciones, no valen solo los deseos, se necesitan los votos. Y ahora mismo Feijóo no tiene ni los de Vox. Así que la situación está más clara que ayer y el panorama que nos viene ahora es lo que les decía, las conversaciones con el rey, y luego el rey le pedirá a alguien que se presente a la investidura para intentar conseguir ser presidente. Sospechamos que será Sánchez, pero Sánchez no tiene prisa, porque Sánchez ha dicho que esto va para largo. Puigdemont, que es el hombre clave en todo esto, tampoco tiene mucha prisa, pero sí que es cierto que ya se empieza a definir una fecha, ahora hablaremos con nuestras expertas, y es en torno al día 19 de septiembre o en adelante, porque ya saben ustedes que aquí había dos opciones. Si hacíamos una investidura a final de agosto, en caso de ser fallida, las elecciones supuestamente repetidas serían en diciembre. Puesto que no parece que se vayan a repetir las elecciones, se podría hacer la investidura en cualquier momento, pero por si acaso, supongo que todo el mundo será precavido e intentará poner la investidura en un momento en el que nos pille la repetición electoral, o bien en diciembre, o bien ya pasadas las Navidades. Aunque bueno, ya saben ustedes que con Sánchez todo es posible. Si nos llevó a elecciones el 23 de julio, es capaz de llevarnos a elecciones el 23 de diciembre. Pero bueno, en cualquier caso, la idea más o menos sería que hubiera una votación de investidura con Sánchez de candidato a final de septiembre. Hagan ustedes cálculos. Para conseguir todo esto, ¿qué ha tenido que ceder Pedro Sánchez? Bueno, eso es la gran pregunta del millón.
y tiene una respuesta más o menos clara, pero luego ustedes ya pueden imaginar todo lo que quieran. Básicamente, por lo que hoy nos han contado los de Junts, el partido de Puigdemont y Esquerra Republicana, hay 4 cesiones fundamentales que hace el gobierno o el Partido Socialista. La primera, la más obvia, que muchas veces se olvida, pero para mí es muy importante porque supone saltarse las reglas, es que se compromete el gobierno a que tanto Junts como Esquerra Republicana puedan tener grupo parlamentario propio en el Congreso. No se dan las circunstancias para que tengan ese grupo parlamentario, pero se va a ceder para que lo tengan y eso les va a dar más dinerito, más recursos, más visibilidad. Esto es algo que está fuera de la norma, pero que conviene recordarlo porque muchas veces lo asumimos y lo damos por hecho, pero yo creo que en España, en fin, hay que empezar a decir las cosas, aunque sean ya muy evidentes. Segunda cesión, el tema de las lenguas. Se va a poder hablar supuestamente en castellano, por supuesto, en gallego, en vasco y en catalán en el Parlamento español. En el Senado ya era posible, ahora se va a hacer posible en el Congreso de los Diputados. ¿Eso se puede hacer? Ahora lo hablaremos con nuestras expertas. Supongo que si cambian el reglamento de la Cámara y se gastan el dinerito entre autores e intérpretes, se podrá hacer. Pero el compromiso de las lenguas exige también que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales en la Unión Europea. Hoy Álvarez, el ministro de Exteriores, ha mandado una carta, fíjense ustedes qué ironía, se ha mandado una carta a sí mismo, porque España es la presidencia de turno de la Unión Europea. Entonces, Álvarez, en calidad de ministro, le manda una carta a la presidencia, que tiene él mismo, diciendo que se ponga a partir de ahora, en la próxima reunión, encima de la mesa, en el orden del día, la posibilidad de convertir en oficiales esas 3 lenguas españolas. Bueno, esto, desde mi punto de vista y con la autoridad que me dan 7 años en Bruselas, les digo que es un auténtico brindis al sol, no va a ir a ningún lado, pueden estar 6 meses o 6 años discutiéndolo, pero no va a ser posible. ¿Por qué? Pues porque en Europa hay muchas más lenguas aparte del castellano, del gallego, del catalán y del vasco, que reclaman más presencia en la Unión Europea y que evidentemente si abrimos la caja de Pandora se abre para todos y en vez de 27 lenguas oficiales en el Parlamento Europeo tendríamos 45. Evidentemente nadie se va a meter en esa locura ni se va a gastar los millones de euros necesarios, pero seguro que estaremos entretenidos con esta historia unos cuantos meses. Les recuerdo, sin ir más lejos, que el presidente Zapatero ya lo intentó en el pasado y le mandaron con educación a la mierda, porque evidentemente esto es una locura que nadie va a tolerar. Salvo que España quiera correr con los gastos efectivamente de todo este circo. Pero ya les digo que por mucho que oigan hablar del tema de la Unión Europea, es lo que menos visos de realidad tiene. Pero bueno, en cualquier caso, el gobierno ha hecho hoy el paripé de mandarse una carta a sí mismo. Más cesiones. Supuestamente el gobierno también acepta que se abran 2 comisiones de investigación en el Congreso, una para investigar el caso Pegasus, que es ese supuesto espionaje que hubo a los teléfonos móviles de decenas de cargos independentistas catalanes, y una comisión de investigación sobre los atentados de las Ramblas del 17 de agosto del año 2017. Y ustedes dirán, pero vamos a ver, ¿es que había alguna duda respecto a esos atentados? Bueno, pues miren ustedes por dónde, sí. Parece ser que aquí hay unos conspiranoicos catalanes que creen que ha sido España, los servicios secretos españoles, los que pusieron esos atentados en marcha en Cataluña. Como se lo cuento, parece ciencia ficción, pero es la pura realidad. Aquí hay unos tipos que quieren investigar un atentado terrorista porque tienen la sospecha de que fue España la que mató a decenas de personas, no recuerdo ahora cuántas exactamente, pero fueron varios los muertos, en las Ramblas de Cataluña. Por tanto, asistiremos efectivamente a un nuevo circo en el Parlamento para poner en solfa los servicios secretos, el Estado español y todo lo que ustedes quieran. Y luego está la cesión fundamental, la más vaga, digamos, a estas horas, pero indudablemente la que va a encerrar el meollo del asunto, que es lo que Esquerra Republicana ha llamado hoy el compromiso del gobierno para desjudicializar el conflicto político que supuestamente hay entre Cataluña y España, o el resto de España. Ya saben ustedes que detrás de esa expresión desjudicializar el conflicto político, lo que sospechamos todos que hay, evidentemente,
es que va a haber una amnistía que va a librar de pasar por los tribunales a 4.000 personas que todavía tienen que responder ante la justicia por el golpe de octubre del año 17, y queda por ver si también, aparte de la ley de amnistía, o como la llamen, o como la quieran llamar, va a haber también algún tipo de referéndum o consulta sobre la autodeterminación en Cataluña. Esto es lo que ha tenido que ceder el gobierno, al menos lo que sabemos a estas horas, insisto, porque lo han dicho Junts y Esquerra. No sabemos si hay algo más, pero en cualquier caso, ¿qué quieren que les diga? Yo tengo hoy bastante claro que Sánchez va a volver a ser presidente del gobierno. Y lo va a ser por su extraordinaria habilidad para conseguir los votos y lograrlo, y lo va a ser por la, permítanme que los diga, por la torpeza de la oposición, que ni siquiera ha conseguido hoy que la votación estuviera más o menos equilibrada. Así que en la oposición también toca hacer una reflexión sosegada, pero fuerte, porque evidentemente así no van a ningún lado. Y yo creo que hoy deberían todos despertar definitivamente. Una investidura de Feijóo no lleva a ningún sitio. A estas alturas de la película ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos el desenlace, y por tanto ahorrémonos el tiempo, los debates, las trifulcas, y vayamos hacia adelante. El Partido Popular debe hacer una reflexión, como digo, y tendrá que buscar el camino, pero el camino no puede ser la ingenuidad, no puede ser el infantilismo y el fantasear con que me van a votar, porque hoy hasta el Partido Nacionalista Vasco, del que supuestamente decíamos siempre que se llevaba muy bien con Feijóo, se ha puesto descaradamente del lado de Pedro Sánchez. Después de este rollo interminable me callo ya y que hablen las que saben, porque en realidad yo quería contarles aquí mi parrafada, y ahora ya que nos digan Ketty y Paloma cómo está el patio, que en realidad son las que manejan las claves. A ver, Ketty, por orden, porque ha ganado la presidencia el Partido Socialista. A ver, Ketty, victoria arrolladora de Armengol. No esperábamos tanta contundencia. No, no lo esperábamos, y tú lo resumías muy bien. Yo creo que la fortaleza del gobierno ahora mismo es la debilidad de la oposición. Y en esa consigna o en esa máxima está inmerso ahora mismo el Partido Socialista. Yo hoy, esta mañana, yo creo que Paloma y yo, que hemos estado atrincheradas ahí en el pasillo del Congreso durante toda la mañana, veía cómo se intercambiaban gestos exultantes los miembros del gobierno y del Partido Socialista, que veían incluso cómo las expectativas iban de menos a más, porque es verdad que, y lo hemos ido contando en este periódico, ellos barajaban todos los escenarios, hasta el más tremebundo, hasta el peor de los presagios, que era tener que repetir interminablemente las votaciones. En ninguno de los escenarios estaba el escenario peor, que sería el de que hubiera conseguido la presidencia Cuca Gamarra. Decían que eso era absolutamente imposible, que no se daban las circunstancias, y que la información que ellos tenían de sus socios y de sus socios potenciales, y hablábamos de Coalición Canaria y también de Junts per Catalunya, era que eso no se iba a producir. Pero en el peor de los escenarios estaba una repetición interminable, que se tuviera que suspender hoy esta sesión constitutiva de Cortes y aplazar hasta la semana que viene, precisamente por la falta de apoyos. Y al final, pues a lo largo de la última hora de la noche de ayer y primera hora de la mañana de hoy, bueno, pues entonaban ese, oye, que nos vamos a primera votación, ganamos en primera votación, no hace falta ni siquiera ir a una segunda, ya no te digo repetir en sucesivas votaciones la primera, sino no hace falta ir a la mayoría simple, porque tenemos mayoría absoluta. Yo creo que esto ha superado y ha rebasado sus propias expectativas, ya no las nuestras, que por descontado queda, y en estos momentos ahora mismo, bueno, pues hablan lógicamente de una superioridad parlamentaria, de una superioridad política, y hay un clima de que va a haber investiduras sin ningún tipo de problema. Es verdad que creen que les van a hacer sudar la camiseta desde Junts per Catalunya, y ahí la clave es el cuarto punto de los que has mencionado. Creo que el primero también tiene enjundia, y ahora hablaremos de ello, pero estamos en amnistía, que es al final la foto finis de toda esta negociación. Hemos hablado desde el primer momento de referéndum, hemos hablado de amnistía. El referéndum es verdad que lo escuchamos o no lo escuchamos nada en las últimas horas, pero de la amnistía la escuchamos mucho, y yo creo que con declaraciones bastante inquietantes. Es verdad que podrán leer nuestros lectores en The Objective próximas informaciones sobre cuál es el estado
de las negociaciones para el gobierno, para el Partido Socialista, que básicamente pasan por, bueno, podríamos decir, tensar la cuerda, orillar la línea roja de hasta dónde pueden llegar o de lo que no pueden traspasar. ¿Y esto por dónde pasa? Se ha presentado en otras legislaturas por parte de los grupos independentistas y nacionalistas iniciativas relacionadas con la amnistía, se han rechazado en la mesa del Congreso, aludiendo a informes de los letrados, informes jurídicos, que lo que decían básicamente es que por tratarse de una materia inconstitucional no se podían ni siquiera ni calificar. Y ante lo que estamos ahora es ante un salto cualitativo por parte del Gobierno, que es básicamente sortear esos informes pasados de los letrados del Congreso y considerar que sí se deben de calificar, que se deben debatir y que debe llegar al Pleno del Congreso una iniciativa de los grupos independentistas en los que se aborde la amnistía de los presos en Cataluña, que ellos consideran que son presos políticos. Empezando por Puigdemont, porque esa es otra cuestión interesante para el análisis, ¿no? Con lo cual, ahora mismo, primer punto en el estado de las negociaciones, el Partido Socialista y el Gobierno rectificarían, darían marcha atrás en lo que ha sido hasta ahora su máxima parlamentaria de rechazar esas iniciativas, aceptarían algo que es inconstitucional y que va en contra de los reglamentos del reglamento del Congreso, de la Constitución y de los informes de los letrados, para darle trámite a esa iniciativa en un pleno parlamentario. Y vamos al segundo punto. Ante esa votación parlamentaria en el pleno del Congreso, ¿qué votaría el Partido Socialista y qué votaría Sumar? A día de hoy encontramos posiciones diferentes, porque vemos que el Partido Socialista dice, bueno, nosotros podríamos darle trámite a una iniciativa, aunque no se haya permitido hasta la fecha, para luego votar en contra en el Congreso de los Diputados, en una sesión plenaria. Eso no te te están pidiendo que votes a favor, que se apruebe. Claro, y ese es el punto en el que yo creo que hay una discrepancia. Puede ser que sea una propia impostura la discrepancia entre el PSOE y Sumar, pero de boquilla, si se dice, por una parte por el Partido Socialista que votarían en contra, por parte de Sumar lo que dicen es estudiemos caso por caso. Es decir, el caso de Puigdemont merecería un capítulo aparte a considerar, al igual que el resto de casos, que unos se podrían rechazar, otros se podrían aprobar y por lo tanto amnistía parcial, pero amnistía. Es decir, estamos hablando ya de un pseudoindulto o de por lo menos estudiar caso por caso cuáles se podrían ver afectados en esto que se ha dado en llamar la falsa desjudicialización del conflicto político catalán. Y esto yo creo es la foto finish, lo más relevante de todo lo que se ha aprobado, se ha hablado, se ha negociado y se sigue negociando, porque yo creo que esto no ha hecho más que empezar. Lo que pasa es que a mí esto me recuerda, Ketty, mucho a cuando hablábamos del indulto. Yo me acuerdo perfectamente que cuando empezó la legislatura anterior, algunos dijimos claramente que iba a haber indultos, nos llamaron locos, efectivamente acabó habiendo indultos. Y aquí estamos, yo creo que en algo parecido. Es más, yo creo que vamos más rápido de lo que pasó aquella vez, porque ahora los satélites mediáticos controlados por el gobierno e incluso hasta Iván Redondo nos cuentan lo bueno que sería para España que hubiera una amnistía. Por tanto, yo creo que se está descaradamente preparando el terreno para que llegue ese día de esa votación y votar afirmativamente, ¿no? Uh-huh. Pero vayamos por partes. Quería saber si tú crees que todo lo que hemos visto en los últimos días, con Puigdemont poniendo tuits incendiarios y tal, ha sido un paripé y todo esto estaba ya pasteleado y pactado de antemano. Porque es muy sorprendente que ayer todo pareciera estar en el alambre y hoy la victoria sea, vamos, poco menos que con alfombra roja. En fin, o nos han tomado el pelo o aquí algo pasa. ¿Tú qué opinas? Yo creo que no. Álvaro, fíjate, ¿Crees que han estado negociando toda la noche? Yo creo que no, yo creo que aquí no estamos ante un escenario de certezas y puede sonar poco creíble, yo creo que para el espectador que tiene necesidad, incluso para nosotros mismos, de encontrar una explicación razonable y de ver las cosas que están atadas previamente. Pero si tú recuerdas, cuando nos fuimos de vacaciones cortas, hay que decirlo, pero nos fuimos, bueno, pues en ese
ese momento publicábamos en The Objective que las conversaciones y que Junts había incluso transmitido al gobierno su disposición a darle su apoyo para la investidura y para la propia mesa del Congreso. Es decir, negociaciones y contactos ha habido a todos los niveles. Salvador Illa ha liderado una parte de ellos en Cataluña, Yolanda Díaz ha liderado otra parte aquí en el Gobierno Nacional por parte de Sumar. Ha habido contactos a todos los niveles entre Moncloa y muchos miembros de ese partido político y yo creo que se ha ido generando un clima favorable. Ahora, certezas el Gobierno no ha tenido hasta primera hora de esta mañana y por eso se miraron todos los escenarios, absolutamente todos los escenarios. Yo creo, fíjate, dicho muy coloquialmente con todos los respetos, pero frente a una oposición que no ha contemplado todos los escenarios y que no ha trabajado para todos ellos, el Gobierno no se le puede negar que trabaja y que trabaja precisamente pensando en el easy. Sí. En la primera derivada, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la enésima. Lo que ha quedado claro es que unos trabajan y los otros yo creo que no sé si han estado trabajando. Hoy me lo decía una persona del Gobierno, del Palacio de la Moncloa, y dice, bueno, se ha demostrado que tiene baraca, pero yo añadiría eso que decía mi abuela. Yo añadiría eso que diría mi abuela cuando decía lo de casamiento y mortaja del cielo baja. Sí se trabaja, ¿no? Claro. Bueno, pues se tiene baraca, sí se trabaja y yo creo que aquí se ha demostrado claramente. Y si se cede, que eso también es otra claro, por claro, supuesto. es que eso es otro. Sánchez paga, pero pagamos nosotros. Claro, o sea, nosotros. pero Esa es la otra Sánchez clave. promete, pero pagamos nosotros. Claro. No, pero y hablando de certezas, a la luz del resultado de la votación de hoy, ¿tú crees que esto está hecho, que Sánchez va a ser presidente otra vez? Yo creo que no está hecho, pero que se está haciendo en presente continuo. Y que estamos muy cerca, ¿no? Y yo creo que estamos muy cerca. Es más, ya se está empezando a contemplar el escenario del calendario. Que ¿Y, es ¿y yo creo, cómo la sería el mejor calendario? evidencia. Vamos a explicar el calendario. ¿Cuál es el que se baraja ahora mismo en el Partido Socialista? Bueno, lo que baraja el Partido Socialista ahora mismo es que el escenario ha cambiado y que por lo tanto Feijóo no se puede presentar a una investidura. Ahora iremos con eso, a ver si es posible o no. Creen que no se va a presentar una investidura y que por lo tanto eso acorta los plazos que se habían previsto inicialmente allá por el mes de julio. Y esos plazos ahora mismo, ¿cómo quedan, ¿no? Después de la votación de hoy y de lo que consideran ellos, y es evidentemente una victoria parlamentaria. Tercera semana de septiembre, tú hablabas del 19, tercera semana de septiembre, aún por concretar, porque queda por ver precisamente las primeras reuniones de la mesa de Francina Armengol. Hay una este viernes, habrá otra el martes que viene, ahí se empezarán a estudiar la intendencia parlamentaria. La semana que viene también es la ronda de consultas con los grupos parlamentarios y con los portavoces parlamentarios del propio Felipe VI para ver pues a quién le encarga la investidura y cuándo. Y el cuándo no lo decide el rey, el cuándo lo decide el candidato en conversación con la presidenta de las Cortes, socialista Francina Armengol, junto a Pedro Sánchez, que es quien va a proponer su fecha. Su fecha es la tercera semana de septiembre con el objetivo de tener gobierno en el Puente del Pilar, el 12 de octubre. ¿Con qué objetivo? Con que 2 semanas después, 31 de octubre, y hoy también es noticia, la princesa de Asturias, la infanta Leonor, jure ante las Cortes Generales y jure en su mayoría de edad el 31 de octubre con una nueva legislatura, con un nuevo gobierno y con las Cortes plenamente en funcionamiento. A ver, Paloma, vamos a darte entrada también a ti. ¿Cómo está el PP? Porque claro, esto ha debido ser muy duro. Pues imagínate, Álvaro, cómo está el PP, ¿no? Yo creo que el PP hoy se le ha puesto su espejo de su soledad política, ¿no? Yo creo que hoy realmente el PP ha sido consciente de la soledad que tiene en el Congreso, ¿no? Que es una soledad que contrasta con su victoria electoral, pero sobre todo esa sensación de soledad es por el papel que ha tenido hoy Vox. El Partido Popular siempre contemplaba que Vox apoyaría a su candidata al Congreso, a la presidencia del Congreso, que al final hemos visto que no. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el Partido Popular, cuando ha visto que Junts y el PNV apoyaban a la candidata del Partido Socialista, pues se ha dado cuenta que ha perdido esa presidencia, con lo cual la cesión de un puesto de la mesa del Congreso a Vox no tenía sentido, porque no le podía respaldar en una supuesta investidura y no le podía respaldar en la presidencia, con lo cual, ¿qué ha dicho el PP? Yo a Vox no le doy un puesto en la mesa. ¿Qué consecuencias ha tenido eso? Que Vox, que es un partido que va mucho por impulso, que va mucho con una cierta cabezonería, ha dicho, no me das un puesto, no te doy votos. Que es por eso hoy se ha visualizado que el PP se ha quedado en 139 escaños. Porque Vox ha votado a su propio candidato.
Entonces, claro, todo lo que hemos estado estos meses escuchando del Partido Popular, que tiene 172 apoyos, yo creo que le ha pasado un poco como las encuestas, que las expectativas no se pueden decir tan claramente. Yo lo que veía hoy en el PP, que no ha aprendido la lección de las encuestas. Quizás si yo hubiera sido el PP en este último mes, hubiera dicho, yo tengo mis 137 apoyos y yo no sé quién me va a apoyar y veremos qué es lo que pasa. Entonces, claro, ha generado tantas expectativas de que podía tener 172 apoyos que el fracaso ha sido mayor. Es que le ha pasado exactamente lo mismo que en las elecciones generales. Pero ¿no? cuidado a esta clave que has dado tú de que el PP, viendo que iba a perder la presidencia del Congreso, ha dicho, bueno, pues ya no es necesario meter a Vox en la mesa porque ya no voy a necesitar sus votos en una hipotética investidura. O sea, que estamos dando por hecho que el PP ya no contempla su investidura, ¿o sí? Pues mira, el Partido Popular hasta las 2 menos 10 sí la contemplaba en el sentido que entendía que su gesto de separarse de Vox en la mesa, o sea, no ir como una fuerza compacta, era un guiño al PNV para que el PNV, que ha sido reacio siempre a que Vox participe con el PP en cualquier alianza, pues el PNV en una supuesta investidura pudiera apoyar a Feijóo, ya que no iba con Vox. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que tenía garantizado el apoyo de Vox a la investidura. Pero a las 2:10 o 2:15, Abascal ha dicho que a ellos no le han cedido un puesto en la mesa y que a lo mejor ni la investidura de Feijóo. Y entonces, claro, el escenario para el Partido Popular, a mí una persona del Partido Popular sí que me decía, hasta ahora Vox no ha dicho que no nos vaya a apoyar en la investidura, ha dicho que nos apoyará, pero es que a las 2:10 ha cuestionado ya eso. Con lo cual, el Partido Popular se ve que su soledad es mucho mayor. Entonces, ¿qué va a hacer Feijóo cuando vaya a ver al rey? Le tendrá que decir que tiene 139 apoyos. Y entonces irá Pedro Sánchez y dirá que Tengo tiene 178. sus 178. ¿Qué va a ser el rey? Pues claro, la verdad que esto está en manos del rey, porque Feijóo simplemente puede decir, Feijóo ya no puede decir que tiene 172 porque se ha visto en el día de hoy que no los tiene. Bueno, y ¿no? puede decir que tiene 172, pero con sería una torpeza. No, pero con 172 Tampoco no puede ser presidente. tampoco puede ser y además presidente. resulta que hay uno que tiene 178. Claro, que Por además tanto, constatado. claro. Constatado en urna, como yo O sea, yo digo. creo que lo que decía al principio, creo que queda bastante ya en agua de borrajas esa investidura de Feijóo. Yo defendía, porque había ganado las elecciones, que tenía todo el derecho a reclamar esa investidura Feijóo, pero viendo la votación no hay nada que hacer, no podemos estar perdiendo el tiempo en España. Hay muchas cosas por hacer, no podemos estar dos días... Sobre todo porque ese escenario que yo también lo defendía, Álvaro, era en igualdad de condiciones. Partíamos de un empate a 171, más uno arriba, uno abajo, pero de un empate a 171. En igualdad de condiciones va para adelante la fuerza que ha ganado las elecciones y que el PSOE y el gobierno están empeñados en decir que no ha ganado las elecciones, pero lo ha hecho. Y por lo tanto, gana las elecciones, pero no ha ganado el Parlamento. Claro. Y por lo tanto, ahora ya no hay igualdad de condiciones. Ahora ya hay una posición de preeminencia y de superioridad parlamentaria del Partido Socialista y del Gobierno frente, el Gobierno en funciones, frente al Partido Pero Popular. entonces, Paloma, a ver, que no me queda claro. ¿El PP qué va a hacer? O sea, ¿va a seguir reclamando su derecho a ir a una investidura? Pues mira, hay un sector del Partido Popular que sí considero que Feijóo tiene que ir, que sí tiene que hacer valer su mayoría en las urnas. Hay otro sector del Partido Popular que cree que no, porque la debilidad se va a hacer patente, o sea, hay una votación y por segunda vez, un revolcón por segunda vez, yo creo que la imagen del propio Feijóo puede salir un poco dañada, ¿no? Yo creo que hay dos versiones totalmente contradictorias, pero también lo que ha pasado con Vox a última hora, cuando Abascal ha dicho que ya deja en suspenso la investidura de Feijóo, ha cambiado mucho el escenario para el Partido Popular. ¿Y contempláis alguna de las dos esta hipótesis, yo diría que ingenua, de que algunos están en el PP pensando en que, bueno, que el PNV no está perdido y que podría estar de acuerdo en investir a Feijóo? ¿Esto lo veis en alguna
¿Le veis alguna opción a esta teoría o es fruto de la fantasía de alguna cabeza? Álvaro, yo no veo ninguna. O sea, yo no veo ninguna. Yo, tras el resultado que hemos visto hoy, tan contundente, tan firme, tan de apoyo a Pedro Sánchez... que el PNV esté jugando a dos barajas. Claro, yo no me lo creo, pero bueno, tenemos la moción de censura que apoyó los presupuestos un lunes y un lunes del día siguiente estaba dejando solo al Partido Popular, ¿no? A mí me cuesta trabajo, lo que pasa que la política está tan loca y vemos cosas tan locas, pero vamos, a mí me extraña que el PNV no haya atado con Pedro Sánchez algún tipo de cesión, algún tipo de pacto y sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene tenemos elecciones vascas y que el PNV igual sí que necesita al Partido Socialista. Es que fijaos, yo os pregunto lo del PNV, que me parece también una locura eso que he dicho yo antes, pero porque viendo las cesiones... Yo no veo aquí nada para el PNV, porque, en fin, que se pueda hablar en euskera en el Parlamento, por favor, si la mitad de los diputados del PNV no saben euskera, o sea, ¿qué cojones van a hablar? Con perdón, en el Parlamento. O sea, en realidad, las cesiones son para los catalanes, para los independentistas catalanes. Por tanto, aquí falla algo, o nos están ocultando algo, o lo del PNV no está hecho, porque ¿cuál es? La amnistía no arregla nada para el PNV. Sería un referéndum, sería, yo qué sé, algún tipo de España federal, alguna cosa que se sacaran de la chistera, pero yo ahora mismo no estoy viendo aquí una cesión directa al Partido Nacionalista Vasco. Bueno, es que yo creo que el PNV está cogido por la palabra malsonante que acabas de decir tú. Perdón, por decirlo de otra manera, está contra la pared. ¿En qué sentido? Que, como recordaba Paloma, el año que viene hay elecciones vascas, en julio, junto con las gallegas, y para las elecciones vascas tenemos que ver cuál es la foto que nos arrojan las urnas en el País Vasco cuando hay precisamente una pugna por la hegemonía de la primera fuerza entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, cuando hay un gobierno, un pacto de gobierno con el Partido Socialista y cuando está por ver si el pacto de gobierno se reeditaría con el Partido Socialista y el PNV o con el Partido Socialista y Bildu, que es que eso se puede dar. Hemos ido pasando varios hitos, varias metas, varias líneas rojas, esa todavía no ha llegado. Hasta ahora ha habido apoyos desde fuera, pero no hemos visto un pacto de gobierno. Eso se puede dar, no hay que descartar nada, ni para bien ni para mal, en este caso muy para mal, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que las cartas del PNV y la baza del PNV se fía a un año vista. Y de aquí a un año veremos realmente si hay un cambio, si al PNV le interesa hacer una moción de censura al gobierno, si le interesa aliarse con el Partido Popular al ver que le pone los cuernos metafórica y políticamente el Partido Socialista. Aquí queda mucho por jugar, pero desde luego la legislatura va a empezar muy débil, va a empezar como una auténtica tómbola y a un año vista. Y en un año repartimos cartas de nuevo. Yo creo que la política está ahora en metas cortas, Álvaro, en metas cortas. Ahora mismo tenemos el Congreso, luego vamos a tener la investidura y entonces el PNV, vamos a ver, yo no me creo que el PNV apoye hoy a Pedro Sánchez sin no haber pactado algo, Álvaro. Es imposible porque el PNV ya sabemos cómo es, el PNV pone el cazo, espera que le eche y entonces vota. Que por intereses políticos del PSOE y del PNV no sepamos nada, yo creo que eso está ahí. Está en barbecho, como quien dice, y que sobre todo que lo veremos a lo largo del año. Aquí gratis, en política, ahora mismo no hay nada. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, Feijóo va a tener la tentación de quedarse en el escaño esperando el rebote, que yo digo, es decir, esperando a ver si en los próximos meses, dada la inestabilidad y tal, el PNV, cuando lleguen las elecciones vascas, a lo mejor se echen... las europeas, es decir, en junio. porque aquí, claro, hay muchos en el PP que dicen, no, bueno, esto va a ser una legislatura muy corta, porque, bueno, vamos a hacerle luego una... que no se hagan expectativas. Claro, entonces, ¿tú crees que va a tener la tentación Feijóo y su dirección de quedarse ahí esperando? Yo creo que sí, pero hay que tener en cuenta que la dirección del Partido Popular va a cambiar porque parte de esa dirección está en la mesa del Congreso, con lo cual va a haber cambios en la dirección del partido, va a haber cambios en el grupo parlamentario. Yo creo que el Partido Popular ahora mismo va a entrar en un túnel de la renovación que la va a pilotar Feijóo claramente y veremos ese túnel a dónde lleva, ¿no? Porque yo creo que Feijóo sí va a aguantar, para eso ha venido. Yo creo que ahora mismo el Partido Popular no se puede someter a un cambio de liderazgo porque ya sabemos quién está en la carrera, Ayuso y Moreno. Yo creo que Ayuso avanza en sus expectativas,
pero yo creo que Feijóo va a aguantar esta legislatura cuanto dure. Yo creo que las previsiones no se pueden hacer, como digas que son años, son 4, yo creo que puede durar 4 años y que Feijóo va a aguantar. Ahora sí, hay que tener en cuenta que el Partido Popular en estos próximos 6 meses va a entrar en una turbina de importantes cambios en la dirección del partido y veremos Feijóo si puede pilotar sin producir una crisis interna o sin que haya voces que se levanten ya y pidan un cambio. Yo creo que eso hay que verlo ahora porque hay tantas cosas en política ahora que analizar que yo creo que es un poco complicado, pero a corto plazo y a medio plazo sí que va a aguantar. Pero es curioso como Feijóo está haciendo, se está haciendo un Sánchez, porque antes justo de las elecciones y todos hacían sus cábalas y en el propio Partido Socialista había un terremoto interno sobre los escenarios de derrota y cómo posicionarse, lo que decían las fuentes cercanas a Pedro Sánchez es que él pensaba atrincherarse y quedarse precisamente aguantando a 1 año vista, 2 años vista, confiando en una legislatura corta porque el gobierno de PP y Vox iba a ser un gobierno débil que solo iba a aguantar apenas 2 años. Bueno, pues estamos en el escenario exacto, pero inverso. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que el Partido Popular sí que tiene la victoria electoral, sí que tiene la victoria en comunidades autónomas, sí que tiene un poder en el Senado y en los gobiernos autonómicos que sí un poco sustentan que Feijóo se quede, ¿no? Es lo mismo que tuviera un poder autonómico débil, un Senado débil, que no hubiera ganado, ¿no? Entonces yo creo que Feijóo va a hacer valer ese poder que tiene para mantenerse y que yo creo que en el Partido Popular también la mayoría piensa que debe de quedarse. Yo creo que Feijóo no le ha ido mal, lo único que pasa que las expectativas la ha administrado muy mal y quizás hay algunas líneas de trabajo que no ha hecho bien y que sobre todo que no ha administrado bien las expectativas, que tú no puedes decir durante un mes yo tengo 172 apoyos, porque tienes 139 y te estrellas. Tú no dices que ganarás las elecciones generales con 170 porque te quedas en 137 y fracasas. Yo creo que también se está pecando un poco de inexperiencia política, ¿no? Yo creo que la prudencia política y cuando la gente tiene mucha experiencia en determinados ámbitos, todo el mundo dice vamos a ser prudentes y entonces claro la sensación a lo mejor que se transmite del PP es de un cierto infantilismo en política impropia, un poco del líder como Feijóo, que es un señor que ha ganado 4 mayoría absoluta y ha llegado aquí con un pozo de madurez, ¿no? Y parece que se ha rodeado de un equipo que está pecando de infantilismo en la política nacional, claro, ¿no? Yo creo que es... Los grandes líderes al final se forjan en situaciones de dificultad, es decir, las mayorías absolutas te permiten un mayor blindaje, te permiten, no te exigen una negociación parlamentaria dura como te puede exigir precisamente los años que lleva Pedro Sánchez al frente del gobierno. Oye, son años en los que han tenido que bregarse en negociaciones parlamentarias terroríficas y en las que han estado en un brete y en la cuerda floja constantemente y eso yo creo que les han conferido a los negociadores socialistas y gubernamentales una gran habilidad política, tú lo decías al principio Álvaro y yo estoy de acuerdo. Ahora bien, se puede hacer de la necesidad virtud, porque aquí estamos hablando de las debilidades frente a las fortalezas de Sánchez, las debilidades de Feijóo. Cuidado que viene una legislatura muy dura, una legislatura que va a ser un polvorín permanente y la primera batalla la vamos a tener ya la semana que viene, que es sobre el tema del uso de las lenguas cooficiales en el seno de la mesa del Congreso de los Diputados. Es el primer punto del acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y con Junts per Catalunya. Y es un primer punto del acuerdo que no permite el reglamento del Congreso, que hay informes de los letrados también, no solo en el tema de la amnistía, en contra del uso de las lenguas, porque no lo permite el reglamento, que se lleva más de 30 años intentando reformar y no se ha conseguido reformar. ¿Qué mayoría se necesita para cambiar el reglamento? Para la mayoría, es la mayoría, me parece que son absoluta. Sí, pero la absoluta la tienen. Yo creo que para el reglamento... Para el reglamento yo creo que son 3/5, yo creo que tiene que contar con el partido. Y por eso no se ha reformado nunca el reglamento del Congreso, porque siempre se ha intentado hasta las cuestiones más de propia intendencia y de cuestiones muy simples a nivel parlamentario y no se ha logrado precisamente porque no había las mayorías necesarias para su reforma. La semana que viene, esta semana tenemos la primera reunión de la mesa, bueno, la semana que viene tenemos la siguiente y yo creo que ahí es cuando el Partido Popular va a solicitar un informe a los letrados para reclamarle a la nueva presidenta, Francina Armengol, cómo pretende ella hacer una reforma del reglamento o no,
o con qué instrumento, con qué armazón jurídico le pretende dar paraguas jurídico, amparo, cobijo a una reforma en la práctica del reglamento del Congreso para poder dar acogida al uso de lenguas cooficiales, que supone una pasta, dicho muy coloquialmente, a nivel parlamentario, porque para empezar tienes que contratar a taquígrafas que hablen las lenguas cooficiales, tienes que destinar una cantidad de dinero para traductores, en fin, que para el Senado ya costó en su día, Paloma lo recuerda bien. No pasa nada, Ketty, se puede ha pagado todo Álvaro, aquí, y para los periodistas, se puede hacer, pero hoy ya hemos tenido... empezamos en la tercera semana de agosto con un pollo en la mesa del Congreso por este tema, que va a ser la semana que viene y que se va a solicitar al informe de los letrados. Y recuerdo esto porque es muy relevante, porque venimos de una legislatura en la que una de las notas características de la legislatura ha sido el conflicto institucional entre la tercera autoridad del Estado, la presidencia del Congreso, Meritxell Batet, hasta con el Tribunal Supremo, y constantemente conflictos con los letrados del Congreso, que se han negado en múltiples ocasiones a firmar, a poner su firma, su sello, como los letrados del Congreso, a los informes jurídicos que alegaba la presidencia. Es decir, podemos asistir aquí otra vez a que la presidenta del Congreso, y ahora más aún, se preste a las intenciones y a las estrategias del Gobierno y le dé la espalda a los servicios jurídicos de la Cámara para amparar determinadas decisiones políticas, pero no jurídicas. Claro, pero y esto ahí, es muy relevante. Claro, pero ahí das con una clave muy importante, que Pedro Sánchez, ¿por qué gana siempre? Pues porque cede mucho. Yo creo que cede sobre cuestiones de Estado. Claro, no tiene los escrúpulos de Feijóo. Claro, o sea, que es cierto que Pedro Sánchez que negocia bien, pero claro, cuando negocia sin escrúpulos y cediéndolo todo, pues claro, es mucho más fácil. Pedro Sánchez es una persona que no se para en bandas para conseguir el objetivo de seguir en Moncloa. Entonces, claro, para eso es mucho más fácil que para un Feijóo, que hoy cuando estaban jurando con esas fórmulas tan extrañas, una persona me decía: qué doloroso para Feijóo es ver hoy esto, porque es por primera vez en su vida que se sienta en el Congreso a ver el espectáculo que hemos visto hoy, que para él ha sido doloroso ver, porque aquello ha sido un circo. Juro Claro. por mi madre, juro por mi mascota y juro Esa por... es otra. ¿Sabes? Esa es otra que... Es verdad que es un clásico, ¿eh? Claro, Que va sucediendo, claro, pero yo va recuerdo más. al Rajoy del año 2015 que estaba sentado en la bancada azul y veía pasar a uno de Podemos con una rasta, uno que juraba y estaba como diciendo, no es posible que esto pase en el Congreso. Pues Feijóo a mí me ha dado la impresión de decir, bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues este es el Parlamento que han elegido los españoles, Paloma. O sea, en es realidad, es la democracia. yo creo que aquí sí que hay que dejar claro algo, ¿no? Y es que este es el Parlamento que quieren los Está españoles. elegido, claro que sí. Y esta es la España real. Claro, Esta es la sí, sí. España real. Nos guste o no nos guste. Esta es la España. Y hay que recordarle una vez más al Partido Popular algo que es básico, y es que efectivamente el Partido Popular ha ganado las elecciones, con claridad, ha ganado las elecciones, pero España es una democracia parlamentaria y aquí es presidente quien tiene más votos en el Congreso de los Diputados. Lo siento mucho, ahora mismo es Sánchez, no Feijóo. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Os agradezco mucho vuestras explicaciones, vuestros comentarios, y a ustedes les remito a un próximo programa porque yo creo que estas mesas, en fin, cada día están mejor. Así que seguro que si sigue la polémica, porque esta va a ser una 4 legislatura, años, Álvaro, 4 esto va a años. ser una legislatura Para muchas mesas. muy divertida, y nosotros estaremos aquí para contarlo, porque evidentemente para eso estamos con todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.